Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Wisi y en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros todo el maquillaje y los perfumes que estoy usando este mes de agosto. Vamos a comenzar. Bienvenidos. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros todo el maquillaje y el perfume que estoy usando durante el mes de agosto. Como sabéis, todos los meses voy rotando varios de los productos para usar todo lo que tengo en mi colección. Vamos a comenzar hoy con el perfume. Primer perfume de Miss Dior es Rose and Roses. Lo veis, lo tengo ya medio. Este perfume me encanta. Lo compré en el Corte Inglés. Es la versión de 100 mililitros. Me temo que próximamente lo retiren del mercado porque de la página web ya no está la versión roller. Están roller de los otros porque lo están cambiando el envase y este ya no está, solo está el formato en spray, así que temo que lo retiren. Este perfume me encanta, ya veis, lo tengo medio, es un perfume floral bastante potente y ya os digo, llevo tiempo con él y me encanta, de mis favoritos. El otro perfume que también estoy usando es el Miss Dior Eau de Parfum. Este me lo regaló por un cumpleaños mi marido. Lo tengo un poquito más de medio, también me gusta mucho, pero soy quizá más del otro. Este es como más fino que el Rose and Roses. Le han cambiado el formato. Os lo quería comentar porque es que lo he visto esta mañana cuando miré el móvil. El lacito lo han cambiado y lo han puesto con pata de gallo. Ahora os enseño el diseño del Mini Mist, que es así como viene. Este es el perfume que estoy usando junto al otro más este mes, junto con la colonia de baño. Y también un perfume que me gusta mucho. Sabéis que la línea Miss Dior es de mis favoritas. Y para los días que salgo uso el Miss Dior Mini Mist. Es el Eau de Parfum, el mismo que os he mostrado antes con el lacito de tela, pero en versión perfume sólido. Lo están cambiando, si lo queréis mirar, el perfume con el lacito a este diseño. Os muestro cómo es el perfume. Es como una gelatina. Este lo compré en Japón. Lo voy a meter todo hacia adentro para que veáis. He gastado poco, cunde mucho. Y huele exactamente igual, huele súper bien. Quizás está un poquito más potente que el vaporizador. Pues estos son los tres que más estoy usando. Realmente son dos porque es el mismo aroma. Este me lo llevo en el bolso cuando salgo y me he aplicado el vaporizador en casa. Vamos ahora con el maquillaje. Este mes la marca que más voy a utilizar es Too Faced. Supongo que la conocéis, es una marca de alta gama que pertenece al conglomerado de Estée Lauder. Es una marca que me ha gustado mucho, pero últimamente es menos popular. Me imagino porque antes hacían unos regalitos por compra y unas rebajas muy buenas. Y ya no regalan prácticamente nada en la página web, ni hacen tanta rebaja. Lo podéis encontrar en Sephora, la marca. Lo primero que voy a mostrar es para los ojos la paleta que estoy usando. Esta es súper famosa, es la Sweet Peach. La compré justo antes de que la descatalogaran. Os la muestro, voy a tapar aquí el espejo porque si no da reflejo. La calidad de la sombra muy buena. De Too Faced me gusta mucho más. Tengo varias paletas. Las que son metálicas que la de cartón. La calidad de esta es mejor. Esta es la paleta que estoy usando este mes. Y contaros, bueno, ya supongo que lo sabéis porque si me veis a menudo, os lo he contado que ya no me voy a comprar ninguna paleta más de maquillaje. A partir de ahora solo sombras individuales, porque esta, como es de la más nueva que tengo de Too Faced, no está tan usada. Pero tengo otras que llevo más tiempo con ella, que tengo algunos colores a punto de determinarse a ser pan, y también de MAC, y otros colores que realmente no los uso. Así que a partir de ahora solo me voy a comprar. Cuando quiera un color en concreto me compro individual y no me compro más paletas. Es decir, vaya creadora de contenido, pero es la verdad. No voy a comprar por comprar porque luego al final dejadme en comentarios que yo sé que vosotros os pasa también. Que os compréis una paleta, a no ser que seáis maquilladoras profesionales, entendedme, eso ya es otra historia. Os compréis una paleta y uséis 3 colores. Yo lo sé, lo sé. Pues nada, esta es la paleta que estoy usando este mes y como curiosidad, ¿qué colores estoy usando más? Este
aquí y aquí lo señalo. Esto de aquí oscuro no lo estoy usando este mes porque como es verano, pues no me apetece ponerme los ojos tan oscuros, esto es más para Navidad. Pero bueno, yo os muestro lo que estoy utilizando ahora y para siempre daros ideas. No lo he dicho, pero abajo en la caja de descripción os voy a dejar, además del minutaje, el enlace a los productos que muestro a casi todos. Hay productos a los que no os puedo dejar el link porque ya no están disponibles. ¿Qué pasa con Too Faced? Saca bastantes cosas y las descataloga muy rápido. Sacan colecciones, las tienen en venta 6 meses y las retiran. Por eso algunos de los productos de Too Faced que os voy a mostrar no tienen el enlace. No es porque no lo haya querido poner, es que ya no lo venden y como comprenderéis, no voy a tirar el maquillaje porque hayan pasado 6 meses. Hombre, si han pasado 6 años ya sí, pero si han pasado 6 meses no, porque está en buen estado y es que son colecciones que ya sabéis cómo va el mercado de la cosmética y el maquillaje. Sacan cosas nuevas cada poco tiempo para que tú te compres más y yo no lo voy a tirar. Así que lo que no encontréis en la cajita de descripción, porque sepáis que es que en España no lo venden. Os muestro ahora el lápiz de ojos, el que llevo hoy. De la marca Mina estoy con este que es el 900. Cuesta 16,95. Está bien, pero lo veo un poquito caro. Después de usarlo durante un tiempo, llevo con él desde el 21 de mayo. Este es de la revista, lo compré en un Hola Fashion. A precio de Hola Fashion sí, pero a precio ya normal es un poco caro porque me puedo comprar por más o menos el mismo precio, incluso menos si está en oferta. El de Clinique y me gusta más el de Clinique. ¿Que está bien? Sí, pero que es un poco caro para mi gusto. Hay otros que cuestan un poquito menos y me gustan más. Pero vamos, ¿veis cómo pigmenta? No escuece, dura todo el día y se retira bien. Sí, el producto está muy bien, pero no es mi favorito. Yo solo os lo comento y estoy usándolo porque obviamente ya sabéis que todo lo que compro lo uso. Máscara de pestañas. Continúo con la de Chanel, al igual que el mes pasado. La tengo casi terminada. No sé si me va a dar todo el mes, porque ahora me voy al pueblo y no sé yo si voy a tener. Yo creo que para el pueblo tengo. A la vuelta no lo sé, pero me queda muy poca. No sé si echar otra más en la maleta porque me queda no hay menos. Esta máscara de Chanel me gusta, pero lo mismo que he dicho antes con lo de Mina, no es mi favorita. Esta es el Evolume de Chanel, en el color 10 Noir, la negra. Siempre la uso negra porque tengo los ojos y el cabello muy oscuros, ya me podéis ver. Me gusta más la Allure. Otra cosa, no compro máscara de pestañas porque tengo muchos minis y uso los minis, pero si me preguntáis cuál me recomendáis, a mí me gusta más la otra. Si me comprara una, me compraría la otra. Además, me habéis visto usarla muchas veces porque tengo minis de regalito por compra. Me habéis visto mucho usarla. Es buena, sí, pero me gusta más la otra. Voy a seguir con ella. Ya os digo, creo que voy a meter otra en la maleta por si esta la termino, porque le queda realmente poco. Ya he estado preparando el neceser de lo que me iba a llevar y me parece que voy a echar otra más por si acaso. Continuamos con Too Faced. El Killer Liner es un eyeliner para los ojos, para hacerme la línea de los ojos, de color rosita. Es bonito y lo que hace más que todo es iluminar mi mirada. Hoy no llevo puesto este, llevo el de Mina que os he mostrado. Pigmenta así, ¿veis? Ahí. ¿Veis que rosita? Y lo uso de vez en cuando. Lo compré porque lo vi muy baratito en la tienda que tienen en La Roza, Billy, y me lo compré. Y para cejas continúo con también de Too Faced el lápiz de cejas. Este lo he mostrado en más ocasiones, ¿veis? Ya creo que lo voy a dejar hasta que lo termine. Lo suelo comprar en un color más claro que mi color natural. Voy a poner aquí en la mano al lado del rosita para que veáis cómo es. Porque, bueno, no hace falta que os lo diga, tengo los rasgos muy fuertes y si me pinto las cejas de color negro como mi color natural, soy un actor de kabuki. Por lo que siempre os compro un poquito más claro. Ahí podéis ver el color y me queda mejor. Es bueno, sí, pero no me gusta nada que no es retráctil. Ya lo he contado muchas veces. No me gustan los cosméticos retráctiles. No me voy a comprar ninguno. No es retráctiles. No me voy a comprar ninguno porque no sé la cantidad que le queda. Llevo tiempo con él y a lo mejor me queda nada para medio mes.
pero como no lo puedo ver, pues no lo sé. Lo que pasa con estos productos, de calidad está bien, pero este en concreto no es retráctil. Os voy a dejar el link a Sephora de la versión más nueva, porque este lo compré en rebaja. Antes sacaba muchas cosillas en rebajas de Too Faced, pero ya menos. Ahora está un poquito carete el lápiz de ceja, creo que está en torno a 30 euros. A mí creo que me costó este, que es más grande, 15. Vamos ahora con productos para el rostro. Os muestro el último paso, que es la fijación. Siempre lo dejo para el final, pero hoy lo voy a mostrar antes. Continúo con el fijador de la marca Junjak. Esta es una marca coreana que podéis encontrar en YesStyle. La verdad es que bastante bien, me está gustando. Lo tengo más o menos medio y hasta que no lo termine no abro otro. La verdad es que está bastante bien para el precio que tiene y sí funciona bastante bien. Base. Continúo con la de Katkin. Esta es mi segunda recarga. La verdad es que la base me gusta, os la recomiendo si tenéis la piel normal tirando a seca. También deciros que el color más oscuro es el que yo llevo ahora. Así que si sois muy morenita, no le echéis un vistazo, que esto es lo más oscuro que tienen. Ventaja y desventaja. Ventaja es como decimos aplicar. Pum, 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 momento. Y no tienes ni que pensar, es súper fácil de aplicar. No tienes que pensar, me la dejo por aquí un poco, voy a extenderla mejor. Se extiende muy muy bien el cushion. Inconveniente, que trae muy poca cantidad. Trae como un tercio de una base normal, para que hagáis una idea. Y que ha subido mucho el precio con la nueva normativa europea a partir de 1 de julio, ya la conocéis, ha agravado los precios de los productos que vienen de fuera de la Unión Europea. Esta es una marca china, por lo que ha subido mucho el precio. Voy a esperar a ver si la rebajan un poquito, pero la última vez que la miré costaba 19,90 y algo. Tengo un código de descuento del 25%, yo lo dejo siempre todo abajo y se va a quedar en torno a 14 y pico, 15 euros, pero oye, un poquito cara. Antes con mi código se quedaban 10 y decía sí, 100%. Pero ya, cuando sacamos 20 euros y tan poca cantidad, no sé, ya me lo pensaría. Pero la base es muy cómoda, se aplica muy bien y si tenéis la piel, yo digo, normal, a seca os va a gustar. Yo ahora tengo grasa y me genera un pelín de brillo, pero es normal, porque aunque te dicen siempre que la base es para todo tipo de pieles, ya sabéis que normalmente no es así. Prebase, continúo con la de Clé de Peau Beauté, que es la versión matificante, le queda ya muy poquita. Este es otro de los productos que no rota, porque hasta que no lo termino no abro otro, y siempre os digo, bases, polvos, máscaras, realmente solo necesitáis uno abierto, no necesitáis 4, no sé que seáis maquilladores profesionales, pero las personas de pie de calle normales que no se dedican de forma profesional al maquillaje realmente no necesitáis tener 4, 5, 10 bases de maquillaje. Yo os recomendaría tener 2, una más clara y otra más oscura para ir cambiando verano-otoño, pero nada más, porque es que no hace falta, más que eso se estropea. Los polvos duran y duran, pero las bases ya sabéis que se estropean. Seguro que alguna se ha estropeado alguna vez. Continúo con esta prebase, me queda poco, llevo con ella desde el 24 de abril del año pasado. El PAO es de 24 meses, o sea que no está caducada, dura 2 años. Que veis que dura tiempo, pero no la tenéis abierta a 15, ¿me entendéis? ¿No? Yo sé que sí. Pues sigo con ella hasta que la termine. Muy buena, pero también deciros que es muy cara. Yo siempre compro esta marca cuando tienen regalitos por compra. Bronceador. Estoy con este de Too Faced, que es el Chocolate Soleil, la versión mini, os lo abro. Este es el tono estándar, que es el único que tienen en tamaño mini. Mi recomendación es que si lo queréis probar, que os compréis el mini, porque esto dura mucho, mucho tiempo, pero mucho, mucho los polvos de bronceado. Y con el mini yo creo que tenéis para mucho tiempo. Si ya tenéis una piel más clara o más oscura, el color universal quizá ya no os valga y os tengáis que ir al tamaño ya de venta grande, que el tamaño grande tiene muchos tonos. El pequeño, que es el que tengo yo, no, tiene solo el más vendido, que es, yo diría, para tono bronceado, para tono medio
Claro, una cosa así. Me gusta mucho y sí repetiría con él, pero al igual os digo que tamaño mini porque ya llevo 2 años con él. Lo uso bastante porque tengo muy pocos bronceadores. Ya me veis estos vídeos que bronceadores tengo muy poquitos y fijaros todavía. Al de Hoola sí le he llegado a hacer pam, a este todavía no. Y lo uso casi a diario. Estos productos duran mucho tiempo. Colorete. Mirad qué fantasía de color rose. Este es de Jestyle. Es que es precioso. Tiene aquí el espejo que lo voy a tapar para no deslumbraros. Y es en 2 tonos. Lo tienen en más colores. A veces el de arriba lo uso para sellar. Fijaros qué bonito es. Da hasta pena usarlo, ¿verdad? Pues este es uno de los 2 que tengo en rotación. Fijaros, tiene aquí la perlita. Es que es una pequeña joya, totalmente. El otro que os muestro es de la marca Essence. Ahora cambiaron el formato, pero no he terminado el colorete y lo voy a seguir usando. Este colorete también me gusta mucho, pero tiene inconveniente. Todos los productos de Essence se me acaban rompiendo. El empaque siempre lo tengo aquí con un celo. Me gusta, sí. Oye, para lo poco que vale, el colorete está súper bien. Si no, no lo recomendaría, la verdad. Pero a mí me gusta, tengo varios y lo voy usando. Lo único que el empaque a mí se me rompe siempre. Mira que tengo cuidado. Es una marca económica y claro, pues tienen que ahorrar de todos los sitios. Dejadme abajo en comentarios si a vosotros también se os rompen las tapas de los productos de Essence. Han cambiado el formato, voy a dejar el enlace al nuevo. Este era el tono 40. Digo, me gusta mucho y funciona muy bien. Este es un producto low cost que la verdad es que merece mucho la pena. Iluminador. Este mes os voy a mostrar 2. A mí, por lo general, me gustan los iluminadores muy sutiles. Y uno de mis favoritos es de la marca Yves Saint Laurent, el Touch Eclat. Este es un iluminador que no da brillo, solo ilumina. No es mate, pero no es los típicos que te dejan aquí una marca muy potente. No, es muy sutil. Llevo más de 10 años usándolo, o mucho más de 10 años. Yo ya te diría que 15, es mucho tiempo. No el mismo, obviamente. Cuando lo termino lo vuelvo a comprar. Ahora lo tengo en la poti despensa. Cuando se me vaya acabando, a lo mejor en Navidad o por el Black Friday lo compro, que es cuando mejores ofertas tienen de belleza en todo el año. Yo suelo comprar el tono 2, no sé si lo podéis ver, pero es el 2, no sé si se ve bien, a ver ahora. Pero ya os digo, es el tono 2. Tienen más tonos, pero los estuches casi siempre viene este. Me lo habéis visto muchas veces. Es un producto indispensable en mi rutina de maquillaje de hace años y lo suelo usar más los fines de semana. El otro iluminador que tengo en rotación es este de Clinique, es el Chavi. Os muestro cómo es. Esta es la versión mini. Y fijaros, trae mucha cantidad, llevo bastante tiempo con él. Este sí da deja un poquito de partícula, pero muy poco. También es sutil, es que a mí los que son así como foco no me gustan en absoluto. ¿Veis? Ahora que estoy morenita y se nota más, pero no tiene partícula. También lo estoy usando este mes y me gusta, pero le digo, como tengo bastante maquillaje, porque además con el canal de YouTube ya sabéis que colaboro con marcas y muchas veces me envían productos y claro, no me da tiempo a gastarlo todo, que todo lo voy gastando, ya me conocéis. Todo va entrando en rotación, pero cada mes algo diferente. Por eso ya tanto no compro tanto maquillaje, pero fijaros, es muy bonito y yo lo recomiendo, ¿eh? Fijaros cómo queda. Ya, ¿se ve? No se ve. ¿Se ve? No se ve. Otro producto que llevo también años usando, low cost, que os recomiendo mucho, de Catrice, el corrector camuflaje. Le queda ya muy poco a este, ¿eh? Cuando termine voy a probar unos que compré de Clarins, también vais probando cosas nuevas. Aunque casi siempre vuelvo a este porque, como curiosidad, uso el tono 015. Es muy baratito y funciona bastante bien para lo poco que vale. Por eso repito muchas veces. De hecho, es que este es el corrector que más veces he usado. No tiene muchos tonos. Lo podéis buscar en el vuestro. Y ya os digo, lo recomiendo un montón, valen 3 y pico. Depende de dónde lo compréis. Y para lo que vale, funciona bastante bien. Vamos ahora con los polvos. Hoy no me he echado y fíjate, ya estoy brillando una barbaridad porque tengo la piel grasa. Continúo con estos de Rimmel London, que son los Stay Mate. Aquí lo podéis ver. Fijaros cómo los tengo ya. Este es el tono 006.
Estos polvos están bien si solo quieres matizar, pero si quieres que te añadan color, no añaden color ninguno, por lo que cuando los termine, tengo otro, la Putty Despensa, del tono 5, un poquito más claro para el invierno. Cuando termine ya no lo voy a comprar más, porque a mí me gusta que me deje un poquito de color, porque muchas veces no llevo base de maquillaje, solo llevo los polvos, y claro, si no tienen color, sí matiza los brillos, pero no tapa las imperfecciones. Es por eso, pero si solo los queréis para matizar, la verdad es que está muy... Estos me costaron 3,25 en Amazon, ya veis, muy, muy barato, que lo compré, creo que fue el año pasado. Ahí sigo con ello y ya veis, ya conocí mi filosofía, hay que terminar lo que uno se compra. Ahora viene una de vuestras categorías favoritas, labios, que es labiales, lip oil, que voy a estar usando todo este mes. Lo primero que voy a comentar es lo que voy a usar en color rojo. Lápiz, continúo, porque ya el mes va medio, de la marca Mercadona, de Lip Plus, el Long Lasting en el tono, creo que era el 7, dejadme que lo mire, por aquí dando vueltas, yo creo que sí que es el 7. ¿Dónde lo pone? Creo que es el 7, si no lo pondré abajo. Os recomiendo mucho que probéis este producto, es muy baratito y funciona muy bien. Cualquier día que vayáis allí a hacer la compra, este o cualquiera, no tiene por qué ser rojo. Os voy a dejar aquí para que lo veáis, fijaros que bien pigmenta. Pasa y perfectamente. Estos son de los pocos productos así de Mercadona que a mí me gustan mucho y repito, de hecho tengo varios. Tengo otro igual en casa de mis padres y os los recomiendo. Me gustan mucho estos productos y sabéis que no me gustan nada los calendarios de Adviento. Ya lo sé, me vaya a funar, pero chicas, a mí los calendarios de Mercadona no me gustan la calidad. Pero estos productos sí me gustan y sí os los recomiendo. Esto no sé si costaba 2,5 €, no me acuerdo porque hace tiempo que lo compré. Y tampoco como es algo que compre muy a menudo, porque hasta que no se gasta no repito, pues no voy a comprarlos cada 2 por 3, además no voy mucho a Mercadona porque me pilla lejos. Pero si no os queréis gastar mucho, Mercadona tiene lápices, tanto los clásicos de madera como los long lasting y pintalabios de lineal fijo, que están muy bien. No os queréis gastar mucho, os lo recomiendo 100%, vamos, que es que yo los uso, que lo sabéis, y aquí lo podéis ver, que es que lo llevo hasta puesto hoy. Labial rojo. ¿Cuál es el que más estoy usando este mes? El que llevo puesto es el Lady Bold de Too Faced. Es una muestrecita, aquí os lo muestro, acerco otra vez. Lo llevo con el perfilador de Mercadona. Y esto, como siempre, es un motivo de polémica, el uso de las muestras. Hay algunas de vosotras que me agradece que os anime a usar muestras porque la verdad es que ahorráis un dinero. Es cierto. Yo soy la primera que usa muestras para probar productos nuevos y también, oye, dentro de lo que yo pago por el producto, es la parte de marketing, que lo sabéis, no hace falta que yo os diga cómo funciona el mercado. Una parte se va para la creación de muestras. Así pruebo productos nuevos, si me gusta mucho lo compro. De hecho voy a mostrar uno que terminé una muestra igual que esta y lo compré, que lo tengo ahora aquí en rotación este mes. Si me gusta lo compro y si no me gusta no lo compro. Y además así voy probando cositas nuevas, pintalabios nuevos, y tengo más cositas, no voy siempre con lo mismo. Y también, oye chica, que es un dinero que ahorráis de maquillaje, suele haber menos muestras. Este mes tenemos dos, la máscara y este labial. Pero de skincare uso muchísimas y así voy probando productos. Si me gusta lo compro y si no me gusta no lo compro. Ya está. Y además que es que ahorráis un buen dinero, porque si estáis a muestras con todas las que tenéis, yo os aseguro que por lo menos un mes o incluso 2 solo de muestras estáis y ahorráis un buen dinero. Y también decirle a los haters que no es que no me pueda comprar un pintalabios rojo. De hecho, no me compro pintalabios rojos porque tengo muchísimos. Este ya no está disponible, ya sabéis que cambia mucho Too Faced, saca muchísimas cosas al mercado y lo retira, lo he dicho antes. Pero no me compro más labiales rojos porque, chicas, yo tengo mucho de haber comprado yo, de haberme regalado por compra, porque ya sabéis que yo siempre aprovecho cuando tienen regalitos por compra las marcas de skincare. Y también yo colaboro con algunas marcas y me envían productos a probar. Por lo que no me compro pintalabios rojos, no porque no me gusten, sino porque tengo mucho y quiero gastar lo que tengo, la verdad. Y ahora pues estoy con esta muestra y esto también para animaros a vosotros y a vosotras a que uséis las muestras de maquillaje y de skincare.
En un tono más neutro estoy con el Lady Bold en el tono Hype Woman. Este fue el que usé la muestra igual que antes, la gasté entera, me gustó mucho y me lo compré. Como veis, también a las marcas les sirve para que el consumidor pruebe un producto y si les gusta que lo compre. Últimamente no dan muestras, así que ellos se pierden posibles ventas. Voy a ponerlo aquí al lado de Mercadona, aunque obviamente no van juntos, para que veáis. Este me lo habéis visto más veces. Ya digo, me gustó mucho. Gasté la muestra entera, que ya veis que es bastante grande, y me compré el labial. Tienen todavía disponibles algunos tonos de esta fórmula, pero creo que justo este en España ya no. Yo voy a dejar el enlace a Sephora para que veáis los que quedan y ya pues si os gusta lo compráis y si no, pues nada. A veces en las tiendas que tienen de Lowless, que es de Company Store o algo así que se llama, las que suele tener la Rosa Billy, las rocas de maquillaje, suelen traer esta marca y suelen tenerlo allí bastante rebajados, por lo menos un 40%. También tengo otra labial más de Too Faced, que este de la línea Cocoa, que fue un regalo por compra. Cuando compré el otro siempre aprovecho cuando tiene regalos por compra. Y me lo regalaron, que era de talla, ya veis, es de tamaño 20. Lo voy a poner aquí al lado. Este es todavía más claro. Aquí. Este quizá lo he usado menos, porque ya veis, yo siempre llevo los labios bastante oscuros. Pero también es muy bonito. Pues este me lo regalaron y es de la línea chocolate y tiene un poquito de olor. Deciros que en principio ya no está disponible en la web de Too Faced, pero en algunas tiendas así de outlets todavía lo venden porque esto no es un producto tan viejo, no os penséis que tiene 5 años, ni mucho menos. Pero digo, lo sacan al mercado, lo tienen 6 meses y lo retiran. Perfilador también de Too Faced, este en el tono Lead the Way. Lo voy a poner también aquí y así veis el color. Este le pasa igual que al producto de cejas, lápiz para cejas. No es retráctil, lo compré, no lo sabía, si no, no lo compro, porque no sé la cantidad que le queda. No le tiene que dar mucho, incluso tiene que dar menos que de las cejas, porque lo llevo usando más tiempo. Pero claro, no sé lo que le queda y me da mucho coraje. Mira, sí, bonito es y de calidad, pero no sé lo que le queda. Lo suelo combinar este y con estos dos. ¿Veis? Ahí los colores. Sí, yo creo que lo veis bien. De calidad bien, pero no es retráctil y el producto que dejes fuera no lo puedes reutilizar. Si saca demasiado, lo has perdido. Por lo que cuando lo termine no lo voy a comprar. Todo esto veo que lo siguen vendiendo en la Rosa Billy. La última vez que fui tenían prácticamente de todo, de lo que os muestro. Pero no lo voy a comprar más por eso, porque no me gusta. Pero de esta marca ni ninguno, que es el formato. A mí este formato no retráctil no me gusta, ya me tengo que aguantar y tengo que gastar producto porque yo no tiro las cosas, a no ser que no me gusten nada en absoluto. Esto no es que no me guste la fórmula, es que no me gusta el sistema que tiene. Lo gastaré, y yo digo, le tiene que dar poco y no voy a repetir con él. Lip Oil, estoy también con este Too Faced, el Kissing Jelly. Os dejo abajo el nombre comercial y todo. Este es el Sweet Cotton Candy. Este me encanta, de los mejores que he probado, chicas. Este Lip Oil, buenísimo. Mirad, ya he gastado una parte. Aquí lo podéis ver mejor. Y os lo recomiendo 100% también. Esta marca hace muchas rebajas. Cuando lo tengan en rebaja, os lo pilláis y lo probáis. Muchas veces sacan esto para Navidad en set y cuando pasa la Navidad está al 40-50%, que es cuando yo compro. Os lo digo siempre en mis truquillos para ahorrar. Pero vamos, tampoco es un producto caro porque es de alta gama, pero no es tampoco Chanel. A mí me costó muy poco, 12 euros o por ahí, porque yo lo compré en las Rozas que lo tenían en oferta, o menos, muy poco, lo tendría que mirar. Pero echar entre a unos 12 euros. Y si lo compras en tienda creo que vale 20 y tanto, veis que es caro. Pero por 12, buenísimo. Y el gloss que estoy usando es de la línea Lip Injection, el lip gloss también de Too Faced. Este no pica, ¿os acordáis? Todavía creo que los venden. Los que pican los tuve que tirar, no podía aguantar el picón. Qué mal me sentaba. Este no. El color era bonito, duraba poco. Pero ya sabéis que yo nunca tiro nada, pero ese maquillaje lo tuve que tirar. No podía aguantar el dolor y el escozor que me producía en los labios. Pues este gloss no pica nada, aunque ponga Lip Injection, no pica nada. ¿Dónde me lo pongo?
aquí, para que veáis cómo es. En los labios no queda tan potente, me lo habréis visto en los vídeos. Si habéis visto los vídeos de este mes, lo llevo en algunos puestos. Aquí lo podéis ver. Huele un poco a chuche y este sí me gusta. Y fijaros el empaque, qué bonito es. Aquí con su corazón dorado, precioso. Chicos, manicura. ¿Qué desmaquillante me toca? De Aldi, de la marca La Cura, el clásico. Hemos pasado de Chanel a supermercado. Como veis, yo uso de todo. Oye, está bastante bien, cuesta 1 euro y poco, y fijaros lo grandísimo que es. Y quita bastante bien el esmalte. De supermercado, deciros que mi favorito es el del Lidl. Pero este me gusta más que el de Mercadona. Y fijaros lo grandísimo que es. 1 euro y poco, es que no sé si era 1,19 €. No me acuerdo bien, pero si no es 1,19 €, es 1,39 €, que es un producto de super low cost que funciona muy bien. Si tenéis un Aldi cerca, probadlo, que tampoco perdéis mucho, 1 euro y poco, y funciona muy bien. Estoy contenta con él, para repetir. Más productos para manicura. De Chanel continúo con la base de camelia. No sé si llega a ver aquí. Va bajando, cada vez que os la enseño le queda menos. Solo tengo un producto abierto en uso, la termino y ya me compro otra, o cuando veo que queda poco, repito, compro y lo dejo en la poti y despensa. Me gusta mucho, yo soy de las que termina los esmaltes y protectores hasta el final. Como top coat estoy con este de Opi, de la línea Rapid Dry. Sigo con él hasta que lo termine, pero este no me gusta. Hay otro, mejor incluso de la misma marca, que me funcionan mejor. La línea Rapid Dry de Opi no me gusta. Mira que me gustan sus esmaltes y los uso mucho, me los veis mucho puestos. Pero esta línea no me gusta. Lo que digo siempre, ya lo voy a terminar, porque la verdad que como lo uso varias veces al mes, veis que poco a poco va bajando, lo acabaré terminando, pero no voy a repetir con él, no lo recomiendo, chicos. Y compré hace tiempo de Mercadona estas gotas secantes. Y la verdad que a mí no me gustan, pero ya las tenía en el cajón sin usar y digo, esto no puede ser, hay que usarlo, que uno se compra. Mira que también tengo esmaltes de Mercadona que me gustan, pero las gotas no me gustan. Me habéis escrito alguna de vosotras que a vosotras funciona bien, a mí no me funciona bien, no sé por qué. Y ya la he sacado para usarla, de hecho hoy la he usado y la voy a dejar fuera para cada vez que me pinte las uñas, usarla y gastarla. No repetiré cuando termine, pero chicos, ya me lo compré y lo tengo que usar. Chicos, pues hasta aquí mi maquillaje y perfume de este mes, además de la manicura. Os he mostrado todo lo que uso, sin trampa ni cartón. Tantos productos de alta gama como gama media, productos coreanos y productos low cost. Yo uso absolutamente de todo, ya me conocéis. Espero que os haya gustado, que haya dado ideas. Yo os pondré el nombre de los productos abajo en la caja de descripción con el minutaje, pero recordaros, chicos, que muchos productos de Too Faced no están disponibles porque descatalogan muy rápido. No os preocupéis, yo dejo el nombre, pero no os puedo dejar el link porque es que no lo venden. Y lo que he comentado antes, yo no tiro las cosas porque ya no las vendan, las tiro cuando las termino o si se estropean, lo que ocurra antes. Nada, chicos, abajo en la caja de descripción os dejo el enlace al resto de mis redes sociales. Tengo TikTok, tengo LTK, tengo Instagram, tengo X y tengo también Twitch, que es donde hago los directos, que os quiero hacer algún Get Ready With Me, pero no os preocupéis que los que no tenéis luego los subo al día siguiente a YouTube, sin ningún problema. Suscribiros al resto de mis otras redes sociales porque me ayudaría mucho a poder grabar más contenido, a tener más seguidores y abrirse nuevas opciones, porque es que descubrí el tuyo que Instagram ya no me deja hacer directos porque no tengo 1000 suscriptores, no lo sabía. Me quedé un poco shock, digo, bueno, pues nada, no se puede hacer directos, ¿qué le vamos a hacer? Por eso, si os suscribís, me es un gran favor. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y no olvidéis dejarme abajo en la descripción de todos estos productos cuál estáis usando vosotros ahora, o si habéis usado alguno, y cuál me recomendáis. Nos vemos.